A partir de la mañana del 16 marzo 2026, algo profundamente inusual comenzó a desarrollarse en el escenario internacional, algo que, en condiciones normales, habría sido impensable. El presidente de los Estados Unidos, líder de la mayor potencia militar del planeta, tomó el teléfono y contactó personalmente a 7 de sus aliados más cercanos. El mensaje era claro: desplegar buques de guerra en el estrecho de Hormuz para asegurar una de las rutas energéticas más críticas del mundo. Pero lo que ocurrió después no fue una demostración de unidad, sino todo lo contrario. Uno por uno, cada país dijo que no. No hubo ambigüedad, no hubo silencio diplomático, no hubo promesas vagas. Hubo negativas públicas, directas y registradas. Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur y otros socios clave rechazaron la petición sin rodeos. Incluso naciones que tradicionalmente han seguido el liderazgo de Washington optaron por mantenerse al margen. Y no se trató solo de los países inicialmente contactados. Otros actores importantes en Europa, sin haber sido mencionados directamente, también se apresuraron a dejar clara su posición. No participarían. Este no es un detalle menor, es una señal, porque cuando el país más poderoso del mundo no logra reunir ni siquiera una coalición mínima para una operación estratégica, la pregunta ya no es qué está pasando en el estrecho de Hormuz, sino qué está pasando dentro del propio sistema de alianzas occidentales. Este rechazo colectivo no es ruido político ni cálculo momentáneo. Es un síntoma de algo más profundo, más estructural. Es la evidencia de que algo se ha desplazado en el equilibrio de poder, en la confianza, en la forma en que los aliados perciben el liderazgo estadounidense. Lo que estamos viendo no es simplemente una serie de decisiones aisladas, es un patrón. Y cuando múltiples capitales, con intereses distintos, culturas políticas diferentes y presiones internas únicas, llegan exactamente a la misma conclusión en el mismo momento, ya no estamos ante coincidencias, estamos ante una ruptura. Una señal clara de que el sistema que durante décadas sostuvo el orden internacional podría estar entrando en una nueva fase, una fase donde incluso los aliados más cercanos comienzan a cuestionar si seguir a Washington sigue siendo la opción más segura. Lo que resulta aún más revelador que el rechazo en sí es el cambio progresivo en el lenguaje utilizado por Washington. Al inicio, la petición fue presentada como una solicitud de cooperación entre aliados, una invitación a compartir la carga en una misión estratégica. Sin embargo, a medida que las respuestas negativas comenzaron a acumularse, el tono se transformó de manera evidente. El propio presidente advirtió en declaraciones al Financial Times que una negativa sería, en sus palabras, muy mala para el futuro de la OTAN. Esa frase no suena como una solicitud, sino como una advertencia. Poco después, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, elevó aún más la intensidad al afirmar públicamente que Estados Unidos da la bienvenida, alienta e incluso exige la participación aliada. La inclusión de la palabra exige marca un punto de inflexión. Ya no se trata de construir consenso, sino de imponerlo. A esto se sumó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien señaló que los aliados deberían contribuir porque están beneficiándose enormemente de la acción militar estadounidense contra Irán. En otras palabras, el mensaje implícito es que existe una deuda que debe ser pagada. Este desplazamiento en el discurso no es accidental. Refleja una presión creciente dentro de la propia administración, una sensación de urgencia que está reemplazando la diplomacia tradicional. Cuando una potencia pasa de persuadir a presionar, de invitar a exigir, suele ser porque sus opciones se están reduciendo. Y en ese cambio de tono se percibe algo más profundo, no solo frustración, sino una señal de pérdida de control sobre la narrativa y posiblemente sobre la propia estrategia. La explicación más importante de este rechazo no se encuentra en la política partidista, ni en una simple diferencia de estilo entre gobiernos, sino en algo mucho más profundo, la estructura misma de la relación entre Washington y sus aliados. Muchos observadores interpretan estas negativas como gestos simbólicos dirigidos al electorado interno, como si Londres, Berlín o Madrid solo estuviera intentando evitar el costo mediático de involucrarse en otra guerra. Pero esa lectura es superficial. Lo que realmente está ocurriendo es que múltiples capitales llegaron a la misma conclusión estratégica, porque perciben el mismo problema de fondo
Estados Unidos les pidió asumir riesgos sin haber compartido previamente el diseño real de la guerra. Antes del inicio de la operación, la administración estadounidense transmitió la idea de que el conflicto sería breve, controlado y decisivo. Se habló de pocos días, de una rápida capitulación iraní, de una operación limitada con objetivos claros. Sin embargo, conforme avanzaron las semanas, el propio aparato militar israelí empezó a reconocer que la campaña sería más larga, más costosa y mucho menos predecible de lo anunciado. Ese contraste dañó gravemente la credibilidad del mensaje inicial. Los aliados no solo se encontraron frente a una guerra más extensa de lo prometido, sino también frente a una ausencia alarmante de claridad sobre los objetivos finales, las condiciones para declarar una victoria y sobre todo la estrategia de salida. Y ahí está el núcleo del problema. Ningún gobierno serio compromete buques, personal y capital político en una operación marítima de alto riesgo si no sabe exactamente cuál es el plan, quién define el final y qué ocurrirá si la escalada se sale de control. Lo que los aliados percibieron no fue una estrategia compartida, sino una petición tardía para sumarse a una operación ya lanzada, sin consultas suficientes y sin garantías concretas. Por eso el rechazo fue estructural. No dijeron no solo porque no quisieran ayudar, sino porque entendieron que se les pedía entrar en una crisis cuya lógica no ayudaron a construir y cuyo final nadie podía explicar con certeza. La desconfianza que hoy se hace visible en la respuesta de los aliados no surgió de la noche a la mañana. Es resultado de años de tensiones acumuladas, decisiones unilaterales y mensajes contradictorios que han erosionado lentamente la base de la relación transatlántica. Durante su mandato, Donald Trump no solo cuestionó abiertamente el valor de la OTAN, sino que también convirtió a sus propios socios en objetivos de presión económica y política. Impuso aranceles a productos europeos, amenazó con guerras comerciales y utilizó el poder económico de Estados Unidos como herramienta de coerción incluso contra aliados históricos. Uno de los puntos de quiebre más significativos fue la retirada unilateral del acuerdo nuclear con Irán en 2018. Una decisión que no solo rompió un consenso internacional cuidadosamente construido, sino que también colocó a Europa en una posición extremadamente incómoda, obligándola a elegir entre sus intereses económicos y su alineación estratégica con Washington. Aquella decisión fue percibida en muchas capitales como una señal clara de que Estados Unidos estaba dispuesto a ignorar a sus propios aliados cuando le resultaba conveniente. A esto se sumaron años de declaraciones públicas que ridiculizaban a líderes europeos, cuestionaban sus compromisos de defensa y los presentaban como socios que no pagan lo suficiente. Incluso en momentos recientes, el uso de amenazas directas sobre el futuro de la OTAN si no se alinean con Washington ha reforzado esa percepción de una relación cada vez más transaccional. Por eso, cuando llega una crisis real y Estados Unidos necesita cooperación militar urgente, la reacción no es automática ni solidaria, cautelosa, distante, incluso fría, porque lo que está en juego ya no es solo una operación en el estrecho de Hormuz, sino la credibilidad de quien la lidera. Y en ese punto la duda es inevitable. Se trata de una alianza basada en confianza mutua, o de una relación donde las reglas cambian según la conveniencia del momento. Esa incertidumbre es el verdadero problema. Y es ahí donde comienza a aparecer de forma cada vez más evidente una pérdida de confianza que ningún discurso puede revertir rápidamente. Más allá de la estrategia internacional y de las tensiones diplomáticas, existe un factor que pesa de manera decisiva en la postura de los gobiernos europeos, la presión interna. En este momento el continente atraviesa una situación energética extremadamente delicada. Desde el conflicto en Ucrania, Europa ya venía lidiando con precios elevados del gas y del petróleo, y la crisis en el estrecho de Hormuz ha intensificado aún más esa fragilidad. El crudo Brent ha superado los $100 por barril. Los costos del combustible siguen aumentando y el suministro de gas natural licuado, del que muchas economías dependen tras romper con Rusia, se ve directamente amenazado. Este contexto no es abstracto, tiene consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Facturas más altas, inflación persistente, presión sobre las industrias y un creciente malestar social. En ese escenario, cualquier decisión de enviar buques de guerra al Golfo Pérsico junto a Estados Unidos no se percibe como una acción estratégica distante,
sino como un riesgo directo de agravar aún más la crisis interna. Y los líderes lo saben, porque en las democracias europeas, la legitimidad política depende en gran medida de la estabilidad económica. Ningún primer ministro, ningún ministro de defensa puede ignorar el costo electoral de involucrarse en un conflicto que amenaza con disparar aún más los precios de la energía y aumentar la incertidumbre. Para muchos de ellos, participar en esta operación no es solo una decisión militar, es una apuesta que podría poner fin a su carrera política. Por eso, cuando países como España, Alemania o el Reino Unido rechazan la propuesta, no lo hacen únicamente por cálculo geopolítico, lo hacen porque entienden que el margen de maniobra interno es prácticamente inexistente. En este contexto, alinearse con Washington no representa liderazgo, sino un riesgo que sus propios votantes difícilmente estarían dispuestos a aceptar. Hay un elemento en esta crisis que resulta especialmente incómodo para las capitales europeas y que introduce una contradicción estratégica difícil de ignorar. Mientras Estados Unidos presiona a sus aliados para que se involucren en una operación militar contra Irán, el efecto directo de esa misma guerra está beneficiando al principal adversario de la OTAN, Rusia. El mecanismo es claro. Con el estrecho de Hormuz parcialmente bloqueado y el suministro energético global bajo presión, los precios del petróleo se han disparado por encima de los $100 por barril. Cada aumento en el precio del crudo se traduce automáticamente en mayores ingresos para Moscú, que sigue siendo uno de los mayores exportadores de energía del mundo. En otras palabras, cuanto más se prolonga la tensión en el Golfo, más recursos financieros fluyen hacia la maquinaria de guerra rusa en Ucrania. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja. Paralelamente, Estados Unidos ha permitido ciertas flexibilidades en el mercado energético que facilitan que países como India continúen adquiriendo petróleo ruso, incluso en medio de este contexto de conflicto. Esto genera una percepción profundamente contradictoria en Europa. Se les pide asumir riesgos militares en una nueva guerra, mientras las dinámicas económicas derivadas de esa misma guerra están fortaleciendo al enemigo estratégico que la OTAN lleva años intentando condenar. Para los gobiernos europeos, esta incoherencia no es un detalle menor, es un problema de fondo, porque la prioridad de seguridad del continente sigue siendo Rusia, no Irán. Y si una operación liderada por Washington termina financiando indirectamente a Moscú, entonces la lógica estratégica de toda la intervención comienza a desmoronarse. Este es el punto de inflexión que muchos analistas consideran el verdadero twist de la crisis. Una guerra diseñada para proyectar poder está, en la práctica, redistribuyendo ese poder hacia otro actor clave. Y esa realidad hace que el costo de participar ya no sea solo político o económico, sino también profundamente estratégico. Pero la verdadera clave de todo este conflicto no está únicamente en lo que Estados Unidos está haciendo, sino en lo que Irán ha decidido hacer con el estrecho de Hormuz. Porque Teherán no ha optado por un cierre total y absoluto como muchos esperaban, sino por algo mucho más sofisticado y estratégicamente mucho más efectivo, un bloqueo selectivo. En lugar de declarar formalmente el cierre del estrecho, Irán ha convertido la zona en un espacio de riesgo controlado, donde algunos barcos pueden pasar y otros no. Este detalle cambia completamente las reglas del juego. No estamos ante un bloqueo tradicional, sino ante una estrategia de denegación de acceso diseñada no para detener todo el tráfico, sino para manipularlo. Irán está enviando un mensaje claro: el estrecho no está cerrado para todos, solo para aquellos que se alineen con Washington. Y lo más importante es que tiene la capacidad de hacer cumplir esa amenaza. Mediante el uso combinado de minas navales, drones, misiles antibuque y tácticas asimétricas, puede atacar selectivamente ciertos objetivos mientras permite que otros crucen con relativa seguridad. Esto no es solo una maniobra militar, es una jugada política de alto nivel. Porque en este nuevo escenario, cada país se enfrenta a una decisión incómoda pero inevitable. Unirse a la coalición estadounidense significa aceptar automáticamente el riesgo de ser clasificado como objetivo hostil por Irán. Permanecer neutral, en cambio, abre la puerta a negociaciones directas con Teherán y garantiza, al menos en teoría, el acceso continuo a los flujos de energía. Y cuando esa elección se presenta de forma tan clara, la respuesta para muchos gobiernos se vuelve casi obvia.
Irán ha logrado transformar un punto de estrangulamiento geográfico en una herramienta de división diplomática. El estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, ya no es solo una vía marítima estratégica, sino una palanca de poder que permite redibujar alianzas en tiempo real. Cada barco que cruza con autorización iraní y cada acuerdo bilateral que se negocia en silencio representa un pequeño desplazamiento en el equilibrio global. Y ahí es donde se alcanza el verdadero punto de inflexión de esta crisis. Estados Unidos está ofreciendo a sus aliados participar en una misión militar con riesgos crecientes y resultados inciertos. Irán, en cambio, está ofreciendo acceso, estabilidad relativa y continuidad económica. No está obligando a elegir mediante la fuerza, sino mediante incentivos. Y en ese contraste se encuentra la fuerza de su estrategia, porque no necesita ganar una batalla naval directa para cambiar el curso del conflicto. Solo necesita que suficientes países decidan que mantenerse al margen de Washington es en este momento la opción más segura. Si se observa el panorama completo, lo que emerge no es solo una crisis regional, sino una fractura sistémica que se está extendiendo a múltiples capas del orden global. Antes del inicio del conflicto, el supuesto dominante era claro: una operación rápida, una capitulación iraní en cuestión de días y una reapertura casi inmediata del estrecho de Hormuz. El flujo energético se mantendría estable, los aliados se alinearían y el sistema absorbería el impacto sin mayores consecuencias. Esa era la narrativa. La realidad, sin embargo, ha seguido un camino completamente distinto. El estrecho no solo no se ha estabilizado, sino que opera ahora bajo una lógica fragmentada. Las exportaciones de petróleo han caído drásticamente, el suministro global de gas natural licuado se ha reducido de forma significativa y cadenas críticas, como la de fertilizantes, helio y materiales estratégicos, están siendo interrumpidas. El resultado inmediato es una presión inflacionaria global que ya no se limita a la energía, sino que comienza a extenderse a la producción agrícola, al transporte y, en última instancia, al costo de vida a escala planetaria. Al mismo tiempo, otros actores están aprovechando el vacío. Incrementa su actividad militar alrededor de Taiwán, no necesariamente para intervenir, sino para observar, aprender y ajustar sus propias doctrinas en tiempo real. Corea del Norte lanza misiles balísticos en medio de ejercicios conjuntos con Estados Unidos y Corea del Sur, añadiendo una capa adicional de incertidumbre en Asia. En el Golfo, infraestructuras críticas como el Aeropuerto Internacional de Dubái ya han sido impactadas, obligando a suspender operaciones y demostrando que el conflicto ha comenzado a filtrarse hacia nodos clave de la economía global. Y aquí es donde la comparación entre lo que se esperaba y lo que está ocurriendo adquiere un peso definitivo. El supuesto, una coalición rápida, una demostración de fuerza, una restauración del orden. La realidad, aliados que se niegan públicamente, mercados energéticos desestabilizados, rutas comerciales interrumpidas y múltiples focos de tensión emergiendo simultáneamente. Incluso las medidas de emergencia, como la liberación masiva de reservas estratégicas, han sido incapaces de contener la escalada de precios. Todo esto apunta a una conclusión incómoda pero inevitable. No estamos ante una crisis aislada, sino ante una transición. Un momento en el que las reglas que han sostenido el sistema internacional durante décadas comienzan a mostrar sus límites. Y en medio de ese cambio queda una pregunta abierta, una pregunta que no se puede evitar: si los aliados ya no siguen, si los mercados ya no responden y si los adversarios comienzan a marcar el ritmo, ¿quién está realmente definiendo el futuro de este conflicto? Y más importante aún, ¿qué vendrá después?